Vale, chavales, en este vídeo de la clase de hoy vamos a ver las magnitudes eléctricas y los instrumentos de medida, ¿vale? Entonces esto es importantísimo, este punto es importante para que luego os enteréis cuando os haga yo los ejercicios a mano y los veáis. Lo primero hay que saber lo que es el voltaje, ¿vale? Luego la intensidad y luego la resistencia. Entonces, fijaos, el voltaje en realidad es la diferencia de potencial que hay entre dos puntos. Por eso mucha gente, en lugar de voltaje, lo llama diferencia de potencial y otros lo llaman tensión. ¿Vale? Os lo pongo aquí, os lo escribo aquí para los que quieran llamarlo diferencia de potencial. ¿Vale? Entonces, el voltaje se llama voltaje, tensión o diferencia de potencial. ¿Qué es el voltaje, tensión o diferencia de potencial? Pues es la diferencia de potencial o la diferencia entre las cargas positivas y las cargas negativas. Si os acordáis, en anteriores puntos, ¿vale? Por ejemplo, en este punto de aquí, teníamos electrones, protones y neutrones. Entonces, la diferencia de potencial es la diferencia entre el número de electrones y el número de protones, ¿vale? Eso sería la diferencia potencial. Cuando yo tengo una pila o una batería, vamos a volver al punto número 6, cuando yo tengo una pila o una batería, la voy a dibujar, o la tengo aquí, mira, una pila, voy a tener un polo negativo y un polo positivo. En el polo positivo hay muchos protones y en el polo negativo hay muchos electrones, ¿vale? Entonces hay una diferencia de cargas entre los dos puntos. Entonces voy a tener una diferencia de potencial. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que la pila, cuando conecte algún cable, pues los electrones van a decir, oye, hay muchos aquí, muy pocos en el otro sitio. Entonces van a viajar hacia el otro sitio, se van a mover. ¿De acuerdo? Entonces el voltaje o tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos, entre dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Y se mide en el sistema internacional en voltios. ¿Vale? Sistema internacional es un sistema que utilizamos todos los países. ¿Vale? Para no tratar de que España utilice unas medidas, Francia utilice otras e Inglaterra utiliza otras. Por ejemplo, aquí medimos muchas veces la distancia en metros, en Inglaterra las miden en pulgadas. ¿Vale? Pues para utilizar todos la misma, utilizamos el sistema internacional. O, por ejemplo, en el coche, mi padre antiguamente, cuando podía conducir, tenía un coche que era americano, era un Jeep. Jeep Grand Cherokee creo que se llamaba. Entonces, ese tenía un marcador de los kilómetros, pero no aparecía en kilómetros, aparecía en millas, millas por hora. Entonces, mi padre muchas veces no sabía a qué velocidad iba, ¿de acuerdo? Entonces, para enmendar esa situación, todos utilizamos un sistema internacional en el cual todos los países medimos las cosas con las mismas unidades. En este caso, el voltaje se mide en voltios, ¿vale? Bien, ¿qué instrumento de medida se va a utilizar? El voltímetro, ¿vale? Que se va a conectar en paralelo. Ahora veremos qué es eso de en paralelo en el siguiente punto, ¿vale? Entonces, para medir el voltaje se miden con un voltímetro, que es un instrumento de medida para, aquí lo tenemos, para que me indique qué voltaje tiene ese circuito. Lo conectamos en paralelo, que en paralelo no es ni más ni menos que conectarlo antes y después. Aquí tengo el voltaje, la medición del voltaje de este circuito en esta bombilla. Pues lo voy a conectar antes y después. Eso es medirlo en paralelo. Si fuera en serie, los conectaría los dos en el mismo punto, o los dos antes o los dos después, pero los dos en el mismo punto. Entonces, en paralelo es uno antes y otro después. ¿Vale? Hoy en día no utilizamos voltímetros, sino, como ya os dije, polímetros, ¿vale? Que te miden todo. Bien, siguiente punto importante, la intensidad. La intensidad es el número de electrones que van a pasar por un punto. Entonces, esto es importante. Cantidad de electrones que pasan por un punto, ¿vale? Al igual que en voltaje, deberíamos de poner que es la diferencia de energía entre dos puntos, ¿vale? De la diferencia de potencial, un polo positivo y un polo negativo, un polo con diferencias de cargas. Aquí debemos de saber qué es la cantidad de electrones que pasa por un punto en un determinado instante, ¿vale? En un determinado tiempo, ¿vale? Y se mide en amperios, ¿vale? Pues hay a veces que pasan muchos electrones y hay a veces que pasan pocos electrones. Si yo tengo aquí un cable con una intensidad y otro cable con otra intensidad más grande, aquí pasan electrones por un cierto punto, ¿vale? Pasan ciertos electrones
Y aquí a lo mejor pasan muchísimos más electrones, ¿vale? Entonces, eso es la intensidad, el número de electrones que pasan por un punto en un determinado instante de tiempo. Si os fijáis, algunos cargadores son de una intensidad y otros cargadores son de otra intensidad. Si tengo una intensidad mayor, ¿vale? El tiempo de carga será menor. Tiempo de carga menor. Tiempo de carga, ¿vale? Menor, ¿vale? Porque pasan más electrones. ¿Cómo se mide? Pues hoy en día se mide con un polímetro, pero aquí me indica que el instrumento se llama amperímetro y se conecta en serie, o los dos antes o los dos después, ¿vale? Entonces se conectan los dos antes o los dos después del circuito, ¿vale? Bien, como veis, pues aquí pasa la corriente de electrones, va por aquí y va por aquí, ¿vale? Es lo mismo que si yo pongo un amperímetro aquí, lo voy a dibujar, venga, amperímetro. Como está conectado ahí, ¿veis? Pues yo si lo pongo aquí, me funcionaría y me indicaría. Ahora, si lo pongo por aquí, me da absolutamente el mismo valor. Me indicaría lo mismo, 120 miliamperios, que esto lo tiene mal, porque las unidades en el sistema internacional hay que pasarlas a amperios, ¿vale? ¿Cómo se pasan? Pues 1000 miliamperios es un amperio. Esto es un amperio, ¿vale? Lo indico en texto bien para el que no lo entienda. 1000 miliamperios, si se pone así, sería igual a un amperio. Las unidades en el sistema internacional se ponen entre paréntesis, ¿de acuerdo? Sería mejor que las pusierais así, si no, luego vais a tener problemas y ya sabréis en qué. ¿Vale? De momento. Vale, pues esa sería la intensidad de corriente. Ahora, la resistencia. Pues la resistencia, que lo vamos a subrayar, es la oposición que ejercen los elementos del circuito al paso de los electrones. ¿Vale? Se mide mediante ohmios en el sistema internacional. Y utilizamos un polímetro o llamado multímetro, que esto además de resistencia, como os he dicho antes, sirve para medir todo. ¿Vale? Entonces la resistencia es la fuerza de oposición que tiene un circuito. Me voy a explicar. Mira, imagínate que yo aquí pongo una resistencia, ¿vale? Pues imagínate, voy a simbolizarla de esta manera, que pongo una resistencia, ¿vale? Ya los electrones no pasan igual, ¿vale? Entonces pasarían por aquí con menos intensidad. Si hay más resistencia, tengo menos intensidad, ¿vale? Si yo en el circuito pongo un elemento que me haga las veces de resistencia, por ejemplo este de aquí, pues van a pasar menos electrones. Aquí, imagínate que pongo esta resistencia, ¿vale? Una resistencia pequeñita, ¿vale? Van a pasar los electrones, no tantos, pero van a pasar. Ahora, imagínate que pongo más resistencia, pues van a pasar menos electrones. Vale, pues ahora imagínate que pongo muchísima más resistencia, pues no van a pasar tantos electrones, es decir, a más resistencia, menos intensidad. ¿Por qué se utilizan las resistencias? Pues mirad, un ordenador, ¿vale? Está conectado a la corriente eléctrica, ¿verdad? A la corriente alterna se llama, de la casa, ¿vale? Bien, pues está conectado aquí. Perfecto. ¿Vosotros pensáis que un ordenador tiene un solo elemento electrónico? No, tiene varios, ¿vale? Tiene a lo mejor un motor que gira el ventilador para que no se caliente, tiene diferentes LED para encender el teclado o para encender luces de iluminación, tiene a lo mejor un motor o un servo para accionar el CD-ROM y que se mueva, tiene también compuestos electrónicos de puertas lógicas a nivel de chip, tiene también iluminación en la pantalla que necesita electricidad. Entonces, todos estos componentes eléctricos y tan diversos tienen diferentes necesidades de intensidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en cada uno de ellos voy a poner por delante una resistencia. Aquellos que necesiten mucha intensidad, voy a poner una resistencia muy pequeña. Aquellos que necesiten muy poca intensidad, voy a poner una resistencia mayor o menor en función de lo que necesite cada uno, ¿vale? Si necesito más intensidad, ¿vale? Voy a poner una resistencia menor, ¿vale? Para que me pase y se encienda ese circuito. Si necesito una intensidad menor en mi componente, pues por ejemplo un LED pequeño que tienen los botones,
Pues necesito una mayor resistencia, si no se fundiría, ¿vale? Eso es lo que hace la resistencia. Entonces ya están explicados los tres, quiero que lo resumáis a modo de esquema en vuestro cuaderno o en vuestros folios para luego pegarlo en el cuaderno si os lo habéis dejado en el cole, ¿vale? El punto 6.2 no entra, ya lo vemos más adelante. Muy bien, chavales, hasta la siguiente.